Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pues fue el de la educación. Las escuelas cerraron en casi todo el mundo, pero pues nos olvidamos de algo importante que son los niños y cómo llevarles este mensaje, cómo explicarles que las escuelas cerraron. Y bueno, todos estos temas son muy complejos, pero tengo con nosotros a Juan Martín Pérez García, coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, para platicar sobre cómo el regreso a las escuelas no debe ser un debate, sino una realidad para niñas y niños. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo por tocar este tema que lamentablemente ya a 19 meses de confinamiento pues ha tenido altísimos costos negativos para la vida de millones de niños y niñas en toda la región y por supuesto en el caso mexicano, pero que lamentablemente pues no logramos todavía dar pasos firmes para poder garantizar este retorno para la gran mayoría y sobre todo atender el abandono escolar que ya tenemos, que es muy alto, y todas las afectaciones de salud mental que están enfrentando niños y niñas por este largo proceso de confinamiento, casi 19 meses. Así es, pues nos enfocamos mucho en que si debían o no regresar los alumnos, los niños a las aulas, pero pues nunca les preguntamos qué estaba pasando en su cabeza, qué era lo que ellos opinaban al respecto, o nos sentamos con ellos a explicarles la manera en que iban a regresar, paulativa o no, o qué estaba pasando. ¿Ustedes qué papel juegan en esto? Sí, bueno, nosotros somos una articulación de organizaciones, coaliciones nacionales en toda América Latina y el Caribe, estamos en más de 20 países, y mucho de lo que nuestra tarea ha sido es acompañar a los estados dándoles elementos, también por supuesto insistiendo en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que como tú apuntas hace un momento, implica obligaciones de Estado para escuchar a niños y niñas, para desarrollar políticas públicas que protejan su derecho a la vida, a la salud, a la educación, no uno u otro, o sea, es decir, no puede haber una opción de, pues los protejo el derecho a la salud y en consecuencia no garantizo el derecho a la educación. No, tiene que ser todo interdependiente. Pero muy importante lo que hemos venido empujando en los últimos tiempos, particularmente de pandemia, desde el inicio de la pandemia, son diálogos intergeneracionales. Y esto implica escuchar directamente a niños y niñas, colocar espacios para que puedan dialogar con funcionarias, funcionarios, con organismos internacionales y que puedan tener una voz no solamente informada, sino también ser escuchados. En este tema concretamente de las escuelas, ha sido un largo proceso de hacer notar con su propia voz y las evidencias científicas de los impactos negativos, pero también mostrando esta cultura basada en el mundo adulto, que llamamos adultocentrismo, que ha significado que todas las personas adultas podamos, desde incluso la primera ola, todavía en el pico de la primera ola, ¿sí? Muchas personas salían a la calle porque tenían que trabajar, pero también otras iban de vacaciones, en restaurantes, llevaban a niños y niñas también a espacios públicos, pero cuando hablábamos del regreso a la escuela necesario y urgente como espacio de protección, existía como un doble lenguaje, un doble discurso de no porque se van a contagiar, pero sí iban a espacios públicos o sí los tenían en otras actividades de riesgo. ¿Sí? Entonces creo que esto ha llevado a insistir Naciones Unidas, UNICEF específicamente, nosotros, de que tenemos que ni siquiera colocar en debate si regresan o no. La pregunta es cómo hacemos que regresen de la mejor forma, gradual, bioseguro y sin dejar a nadie atrás. Y esto implica, por supuesto, prepararse, como lo han hecho muchos países, implica también recursos extraordinarios, pero sobre todo implica voluntad política para estar dispuestos a hacer cambios. En el caso mexicano, lamentablemente, ha sido claramente un debate de adultos, incluso vamos a decir sindical, ¿no? Sí. Y por si aceptaban o no el magisterio, y no se ha considerado, como ha sido evidente, las afectaciones, pero sobre todo escuchar a niños y niñas. Y esto, además de ser discriminatorio, también es algo que violenta el marco normativo mexicano y los acuerdos internacionales que tenemos en la materia. Y lo que apunta es muy importante porque surgió ese debate precisamente de cómo los padres estaban preocupados por mandar a los niños a las aulas, de que si se iban a contagiar o no, pero veíamos las plazas, veíamos los restaurantes, veíamos algunos parques y los niños estaban ahí. Decían cómo era posible que los papás pues estuvieran tan preocupados, pero sí los exponían de otra forma, ¿no? Efectivamente, mira, yo creo que esta narrativa o este doble discurso claramente es un asunto que tenemos que revisar en nuestra cultura. Estamos acostumbrados
a ver a los niños y niñas como objetos de protección y no asumir que son sujetos, o sea, que son personas que tienen equivalencia humana y que no podemos seguir las personas adultas pensando solo en protegerles. Es muy bueno, fantástico, pero cuando esta protección violenta o niega derechos, ya no es sana. Lo que necesitamos es asumir un rol como papá, mamá, como maestros, maestras o personas adultas, de sí tomar acciones para poder prevenir acciones negativas, pero ayudar a que ellos y ellas puedan hacerse cargo de su vida. Y esto implica esencialmente confiar. Los más informados en torno a la pandemia, las medidas de bioseguridad, son los propios niños, niñas y adolescentes. Y eso implica confiar en que ellos han incorporado las medidas de protección, que van a cuidarse, y nosotros como personas adultas, las instituciones, las escuelas, hacer el esfuerzo para poner a disposición lavado de manos, cubrebocas, trabajar con ellos y modificar las dinámicas escolares para conservar la distancia. Y lamentablemente esto todavía sigue siendo más un problema adulto que una dificultad para ellos y ellas. Muchos de ellos y ellas, niños y niñas, están realizando actividades en línea, otros están teniendo la oportunidad de salir incluso con dinámicas familiares o de amigos en los barrios y demás, y uno los observa y sí se están cuidando. Así es que necesitamos pues coherencia de parte de los adultos, pero sobre todo una respuesta de los estados para que el debate no esté limitado a un asunto laboral o sindical o de adultos, sino sobre todo en cómo sí logramos que regresen de la mejor forma, por supuesto asumiendo que van a protegerse y también teniendo protocolos de respuesta inmediata cuando sucedan contagios. Esto es central destacarlo. ¿Va a haber contagios en las escuelas? Sí, como los hay en los restaurantes, como los hay en el transporte público. La diferencia es que en las escuelas podemos tener protocolos inmediatos para responder en esos grupos escolares, en la escuela incluso específica, pero no significa pensar en que tenemos que cerrar todo el municipio, todo el estado o el país, porque si no, nunca van a regresar y las afectaciones ya son muy grandes. Te doy 3 datos preocupantes. Sí. Incremento de 12% de suicidio infantil en el rango de 10 a 14 años de edad, incremento de abuso sexual en casa y en lugares de protección de 50%, también se suma un 30% de corrupción de menores, pero sobre todo el abandono ya en el caso mexicano, que aplicaría prácticamente a América Latina también en cifras similares. En México, de 5.2 millones de niños, niñas y personas jóvenes que ya abandonaron la escuela y que nuevamente que regresen va a ser muy difícil, pero este abandono significa desprotección, afectación a sus proyectos de futuro y claramente trabajo precario y malos salarios. Sí, definitivamente son cifras que nos preocupan, pero también la salud física y mental es importante para los niños. Mencionaba con respecto a la confianza, debemos tener confianza en las instituciones de que van a cuidar apropiadamente a los niños, los contagios se seguirán dando, eso es inevitable, pero también otro punto importante es que ya es algo con lo que vamos a tener que vivir y pues ya no podemos seguir en confinamiento todo el tiempo porque la gente y los niños, todos tenemos actividades, la vida debe continuar. Entonces es ya aprender a adaptarnos a esa nueva vida y adoptar todas estas medidas solamente para mantener la salud, pero pues ya continuar, ¿no? Seguir adelante. Efectivamente, mira, yo creo que hay un tema clave y es entender que estamos en la era COVID y esto implica que no solamente vamos a tener que asumir que vendrán nuevas olas, nuevos tipos también de coronavirus o modificaciones que están dando normal por toda la interacción con la humanidad en su conjunto, y que esta era COVID tiene profundos impactos en la desigualdad que ya teníamos y que se ha profundizado, profundos impactos también en la forma en la que desarrollamos la convivencia, particularmente en la escuela, pero si lo vemos en otro sentido y en otra perspectiva, puede ser una gran oportunidad para cambiar el sistema educativo, una gran oportunidad para involucrar directamente a niños, niñas y adolescentes que representan 1 de cada 3 habitantes en todo el planeta, en el caso mexicano 39 millones de niños y niñas, que podemos involucrarlos no solamente para el control de la pandemia, sino para hacer cambios en el sistema educativo, cambios en las dinámicas familiares. La pandemia, si bien ha tenido altísimos costos, pérdidas humanas, económicas, también puede ser una gran oportunidad de cambio si lo decidimos y tomamos acciones al respecto. Así es, pues es un tema que vamos a tener que escuchar y seguir constantemente, pues
precisamente acercándonos a todos ustedes para que nos brinden toda esta información, empaparnos de ello y pues transmitírsela a todos los niños. Y creo que sí es bueno que regresan a la escuela psicológicamente, ya es un gran paso, pero ¿dónde podemos encontrarlos para que nos den todo este tipo de información y mucho más? Sí, les animo a que puedan buscarnos en cualquier red social, incluso en las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, como Tejiendo Redes Infancia, así nos encuentran. Y también que puedan visitar el canal de televisión por internet olin.tv, se escribe olin.tv, y ahí tenemos muchos programas, mucha información, bastantes voces de niños y niñas que están en diálogos intergeneracionales haciendo acciones en toda América Latina y el Caribe. Así es que les animamos a que sean parte de la conversación y busquen con el hashtag Nuestro Futuro y van a encontrar bastante material. Pues ahí está la página, no solamente de este tema, sino de muchos más, para que usted esté bien informado. Pues muchísimas gracias, Juan Martín Pérez García, coordinador general de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y en Caribe. Y gracias por platicar acerca de este tema que nos pareció pues muy importante, porque a veces nos olvidamos de los pequeños de la casa, ¿no? ¿No es así? Sí, efectivamente, pero bueno, tenemos la oportunidad y gracias a ustedes por retomar el tema. Les animo también a que puedan entrevistar a niños y niñas que seguramente darán cosas muy, muy valiosas. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, también les daremos el espacio a todas esas voces. Ya sabe que nos puede escribir también a través de redes sociales, nos encuentra como @Janupi y @SoySindávalos para todos sus comentarios, dudas y por supuesto acerca de esto les estaremos brindando toda la información. Yo voy a una pausa y regresamos, no se vayan. Fórmula Noticias.